comunidades indígenas de Cayambe marcharon pacíficamente hacia el centro. El dirigente de Cangagua, Fernando Farinango, aseguró que el movimiento se mantiene fortalecido, aunque reconoció que el diálogo con el gobierno sigue siendo la salida. Advirtió que la eliminación del subsidio al diésel ya golpea de manera directa la economía de las familias. Ahora mismo se ha subido en el tema del tractor que para la agrícola, por ejemplo, cobraban $18, ahora ya casi cerca de $30 empiezan a cobrar. El expresidente de la CONAIE, Humberto Cholango, coincidió en que aún hay espacio para el diálogo antes de que las protestas escalen. Esperamos que el gobierno vea, sensibilice. El movimiento indígena es un movimiento que va a resistir y lo saben los otros gobiernos que han pasado. Recién esto es 10 días, y esto puede continuar. A Cangagua, a pocos kilómetros de Cayambe, llegó el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas. Con él, las bases ratificaron su decisión de mantenerse movilizadas, pero a la expectativa de lo que se resuelve en el Consejo Ampliado de la organización previsto para este jueves en Quito. Durante la jornada, las fuerzas del orden mantuvieron distancia con los manifestantes. La semana pasada, el presidente Daniel Noboa tuvo actividades públicas en localidades de La Tacunga, Imbabura y Tungurahua, en la Sierra Norte, en medio de las paralizaciones de los movimientos indígenas. En esos primeros días de paro, la dinámica del presidente fue mostrarse cercano a las comunidades que no rechazan sus políticas económicas, como la eliminación del subsidio del diésel. Acudía a estos sitios acompañado de ministros y otras autoridades, con quienes entregaba líneas de créditos para agricultores y pronunciaba un breve discurso. Pero en esta segunda semana de manifestaciones, Noboa dejó de aparecer públicamente en esos territorios. El punto de quiebre fue la noche del domingo, cuando el convoy humanitario que lideraba fue atacado con bombas Molotov. Tras ese episodio, Noboa solo tuvo una aparición pública. Ocurrió el lunes en Ibarra, en compañía del Gabinete de Seguridad. Aparecieron los primeros intentos de diálogo entre las comunidades indígenas mediante autoridades locales. Pero esos acercamientos fracasaron. Según Carolina Jaramillo, vocera de la Presidencia de la República, Noboa seguía trabajando desde La Tacunga la mañana de ese miércoles. Hasta ahora no hay un pronunciamiento público del mandatario sobre los múltiples llamados al diálogo. Y en medio de ese silencio, Jaramillo hizo una publicación en su cuenta de la red social X donde escribió: "Lo dije y lo reitero, no toleramos el chantaje como forma de diálogo, ni la violencia, venga de donde venga. No vamos a retroceder". Palabras que frenan aún más las posibilidades de acuerdos entre el gobierno y las comunidades indígenas para acabar con el paro. Cerca de las 7 de la mañana de ese miércoles, la Federación de los Pueblos Quichua de la Sierra Norte del Ecuador, Chijalta Fisi, en un comunicado anunció la tregua temporal y apertura al diálogo con el gobierno. Esa organización estableció 4 puntos. Entre ellos pidieron que el gobierno nacional asuma compromisos concretos, verificables y con plazos definidos. Sin embargo, 3 horas más tarde, el pueblo quichua Caranqui desconoció ese acercamiento y en otro comunicado evidenció una nueva división en las posturas de las comunidades. Nuestra movilización y demanda no será negociable. Nos mantenemos firmes exigiendo la derogatoria del decreto 126 y no a la Asamblea Constituyente. Una vez más, los intentos de diálogo fracasan en el 10º día del paro indígena que protesta contra la eliminación del subsidio del diésel y cuyas manifestaciones se concentran en localidades de la provincia de Imbabura. En medio de esta incertidumbre, los rectores de 14 universidades del país exhortan a parar con la escalada de violencia como consecuencia del paro. Pedimos a las autoridades gubernamentales y a los dirigentes sociales que demuestren voluntad política para crear condiciones que generen confianza mutua y permitan iniciar un proceso abierto de conversaciones. Las universidades también se suman al pedido que hace la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de América del Sur, que reaccionó en un boletín de prensa. Instamos al gobierno ecuatoriano y a las organizaciones sociales e indígenas a iniciar un diálogo urgente a fin de evitar una escalada de conflictividad y encontrar soluciones. Los obispos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana también pidieron paz en un comunicado. Hoy más que nunca necesitamos que el diálogo, el encuentro, la escucha sea una verdadera política de Estado, no de coyuntura, sino de siempre. Para ese jueves, la CONAIE tiene previsto realizar una asamblea en Quito para definir si ceden al diálogo o continúan con el paro.
Tras 10 días de movilizaciones, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana emitió este comunicado en el cual plantea un diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales con el fin de buscar una salida al paro impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador en contra de la eliminación del subsidio al diésel. El documento, avalado por los obispos del país, convoca también a otros sectores como el económico y a la ciudadanía en general a escuchar, dialogar y cooperar con la grandeza del espíritu. Somos parte de este pueblo, por eso no podemos nosotros mantenernos al margen o ser indolentes, indiferentes, insensibles, no, es absurdo. El texto empieza con un subrayado que insta al diálogo franco y permanente. Detalla que el país atraviesa un momento delicado de tensión social y política, cuyas causas estructurales evidencian en malestares profundos. Pese a esto, se recuerda que el diálogo y el entendimiento es la vía más fecunda para encontrar soluciones y que en democracia es la manera de cuidar el tejido social, la inclusión de todos, la legalidad y las instituciones del Estado. Asimismo, se indica que reconocen el derecho a la protesta de quienes sienten que su voz no ha sido escuchada, en tanto y en cuanto la protesta sea abierta y respetuosa del otro, rechazando así la violencia y los atentados contra la vida y afectaciones al bien común. Invitación a las partes a dialogar. Estamos convencidos que la violencia es el camino más cercano hacia la destrucción y la muerte. Por eso decimos el diálogo de personas sensatas, personas inteligentes. Mi invitación es siempre a mirar más allá de nuestros propios intereses personales o de grupo. Esta no es la primera vez que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana hace un llamado a la paz entre las autoridades del gobierno y los sectores sociales movilizados. En el 2019 y 2022, la Iglesia ejerció como mediadora del paro nacional. Darles, amigos y amigas, que el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, propone a la ciudad como punto neutral de diálogo, esto en el contexto del paro nacional que vive Ecuador. Zamora hizo un llamado a los dos sectores, quienes se manifiestan, y al Ejecutivo. Señaló además que ceder no es perder y que el país merece un diálogo. Vamos a ver sus declaraciones gracias a nuestros compañeros de Radio Católica Cuenca. Todo el Ecuador está muy pendiente de las circunstancias que están pasando en el país por estos varios días ya de paro que lamentablemente estamos viviendo. Yo lo que he pedido es de que se pueda llegar al diálogo. El día de hoy se decía que ninguno de los sectores cede. Yo he sido muy categórico en decir que ceder no es perder. Es más bien hacer lo que corresponde desde la cosa pública, y hago un llamado a los dos sectores, a quienes protestan y también al Ejecutivo, para que se puedan sentar. De hecho, he ofrecido a la ciudad de Cuenca como una ciudad neutral, de paz, de no violencia, para poder llegar al acuerdo de la paz nacional y del desarrollo. Y en ese sentido también el día de hoy me he pronunciado y le he pedido al cardenal, le he pedido al nuncio apostólico que cuando hay oposiciones o posiciones, más bien dicho, muy contradictorias, tenemos que buscar un tercer camino para poder entablar el diálogo que tanto necesita el país. Así que yo espero, la ciudad está a las órdenes y obviamente que quienes toman las decisiones en este aspecto, dejemos el ego al lado, dejemos posiciones de lado y nos sentemos a tomar decisiones por la gente. Yo sé que es difícil. De hecho, ustedes recordarán que a mí me tocó hace poco tiempo hacer algo similar cuando hubo un bloqueo en Molleturo. Y lo que hicimos con el gobernador es irnos, es hablar, es escuchar, es ceder posiciones, es acordar, y obviamente se logró que las vías en ese momento pues puedan ser desbloqueadas y se recupere la normalidad para la ciudad. Ceder no es perder. Más bien es ganar y poder llevar adelante lo que el pueblo nos encomendó a quienes estamos perentoriamente en los cargos públicos, pelear por ellos. De no ocurrir, alcalde, ¿cuál sería el riesgo, el peligro para el país, para la ciudad de Cuenca, conociendo que pues, esta situación ya podría afectar a las fechas subsiguientes? Yo creo que si es que no hay un diálogo, el que pierde es el país. Y lo que mucho me temo es que hayan más muertes y hayan más heridos, inocentes, que no deberían darse más de los que ya se han dado. Por eso es fundamental no permitir que esto escale más. Y eso depende únicamente de una voluntad férrea, que no es debilidad, más bien es fortaleza plena el sentarse y poder acordar este tipo de cosas en bienestar del país.
Yo creo que eso es fundamental y hacemos ese llamado. Estamos a las órdenes de lo que podamos hacer acá desde la ciudad. Yo he abierto las puertas de la ciudad para poder llevar un diálogo, si así. Tras 10 días de movilizaciones, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana emitió este comunicado en el cual plantea un diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales, con el fin de buscar una salida al paro impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador en contra de la eliminación del subsidio al diésel. El documento, avalado por los obispos del país, convoca también a otros sectores como el económico y a la ciudadanía en general a escuchar, dialogar y cooperar con la grandeza del espíritu. Somos parte de este pueblo, por eso no podemos nosotros mantenernos al margen o ser indolentes, indiferentes, insensibles. No, es absurdo. El texto empieza con un subrayado que insta al diálogo franco y permanente. Detalla que el país atraviesa un momento delicado de tensión social y política, cuyas causas estructurales evidencian en malestares profundos. Pese a esto, se recuerda que el diálogo y el entendimiento es la vía más fecunda para encontrar soluciones y que en democracia es la manera de cuidar el tejido social, la inclusión de todos, la legalidad y las instituciones del Estado. Asimismo, se indica que reconocen el derecho a la protesta de quienes sienten que su voz no ha sido escuchada, en tanto y en cuanto la protesta sea abierta y respetuosa del otro, rechazando así la violencia y los atentados contra la vida y afectaciones al bien común. Ya está en manos de la Asamblea Nacional el proyecto de ley para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Así lo nombró el presidente de la República al sexto económico urgente que envió al Legislativo la noche del martes. En este texto insiste en lo que ya establecía la Ley de Solidaridad, la que fue dada de baja por la Corte Constitucional: otorgar incentivos tributarios a las empresas que realicen donaciones a la fuerza pública. Una reducción de hasta el 30% de la renta causada para las empresas que hagan justamente estas donaciones. Pero la comisión en la que será delegada tendrá que hacer un tratamiento de la ley para justamente ir fortaleciendo. Propuesta a la que Pachacutic le dice no. Cecilia Baltasar es de la fracción que se separó del gobierno tras la eliminación del subsidio al diésel y argumenta: no estoy para avalar, respaldar ninguna reforma o ninguna propuesta legal nueva que tenga que ver con los militares y policías. El correísmo también se opone. El nuevo jefe de bancada, Juan Andrés González, dice que con este proyecto la empresa privada es la que se beneficia. Porque ya son 6 proyectos urgentes, porque ya nos subieron el IVA 3 puntos, porque hace aproximadamente 2 años nos dijeron que se iba a solucionar el problema de la delincuencia con los 3 puntos de IVA. Por ahora, en los independientes y socialcristianos hay apoyo, siempre y cuando a lo largo del debate no se incluya contenido que no tiene nada que ver con esta propuesta. Volver a pedir caridad para las Fuerzas Armadas tiene una sola explicación: que los 1.300 millones de dólares que se recauda cada año por haber incrementado el IVA del 12 al 15% no se están utilizando para la seguridad. Este proyecto establece que las empresas podrán donar bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros nuevos que serán destinados a la protección interna, el mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la seguridad integral del Estado. Las solicitudes de baja voluntaria en las Fuerzas Armadas fueron suspendidas nuevamente. Es una de las consecuencias de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Solidaridad Nacional, que desde junio pasado liberó cupos para disponibilidad o baja voluntaria militar. Esa era la salida que esperaban muchos uniformados, que no podían solicitar su retiro desde que el gobierno declaró el conflicto armado interno hace ya casi 1 año y medio. Con la Ley de Solidaridad, los cupos de salida de personal con más de 20 años de servicio fueron autorizados con informes de sostenibilidad financiera del ISFA, priorizando al personal con enfermedades catastróficas, raras o familiares en situación de vulnerabilidad. De julio a diciembre de 2025 fueron autorizados cupos para cada fuerza: para el Ejército 622, para la Marina 154, a la Fuerza Aérea 138, en total 914. Desde enero de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró conflicto armado interno, el mando de las Fuerzas Armadas suspendió la salida voluntaria de militares para sostener las operaciones. Desde entonces se han acumulado alrededor de 6.000 solicitudes de baja, que se incrementaron este año por el trámite del nuevo proyecto de Ley de Seguridad Social Militar, que incrementa de 20 a 25 años el tiempo mínimo de servicio antes de solicitar la baja. El presidente Daniel Noboa la llamó Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es un proyecto de 17 páginas, 4 artículos y 5 disposiciones. El objetivo, dice el documento, es facilitar donaciones destinadas a fortalecer las capacidades materiales y operativas de las 2 instituciones.
bienes muebles o inmuebles, equipamiento y suministros para la protección interna y el mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana, en función de las necesidades expuestas por las fuerzas del orden. Las donaciones deberán ser nuevas y en perfecto estado. Además de organismos nacionales e internacionales, estas pueden ser entregadas por contribuyentes, que obtendrán una rebaja del impuesto a la renta equivalente al valor de la donación, con un límite del 30% del impuesto causado, sin derecho a devolución. Esto ya estaba incluido en la Ley de Solidaridad que la Corte Constitucional declaró inconstitucional, porque no tenía unidad de materia, es decir, mezclaba varios temas. La propuesta ya tiene los primeros cuestionamientos de la oposición. Estamos en contra totalmente, como lo hemos estado en los otros, que son pantomima para seguir engañando a nuestro Ecuador. Otros legisladores reconocen que el proyecto esta vez sí tiene unidad de materia. El oficialismo defiende el que sea económico urgente. Se trata de fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, que son ellos los que salen a luchar contra los grupos de delincuencia organizada. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, deberá reunirse en las próximas horas para verificar que el proyecto cumpla los requisitos y, si es así, definir también a qué comisión remite su trámite. La Asamblea tiene 30 días para pronunciarse sobre esta nueva ley urgente. La exportadora bananera Noboa, vinculada a la familia del presidente Daniel Noboa Asín, ya no es una de las empresas que más debe al Servicio de Rentas Internas. Su deuda con el fisco disminuyó progresivamente desde hace 5 meses y ahora se ubica en el puesto 159 de los mayores deudores. Según el portal del SDI, el 26 de junio del 2025, las obligaciones acumuladas eran de $95,4 millones. El 26 de septiembre se situaron en $6,2 millones y este miércoles en $3,5 millones. La disminución de la deuda coincidió con la entrada en vigencia de la Ley de Integridad Pública impulsada por el presidente Daniel Noboa en mayo de 2025, con el carácter económico urgente y que entró en vigencia un mes después. En una disposición transitoria se establecía que quien pague total o parcialmente las obligaciones tributarias que le correspondan al SRI hasta el 31 de diciembre gozará de la remisión del 100% de los intereses, multas y costas. Aunque la Corte Constitucional declaró el viernes pasado la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública, los beneficios no son retroactivos, es decir, que solo a futuro dicha remisión ya no tendrá efecto. Rige todavía hasta el día de hoy, porque la sentencia de la Corte Constitucional, la que declara la inconstitucionalidad de toda la ley, incluida esta administración tributaria, todavía no se publica hasta este minuto, 4 de la tarde, de hoy día miércoles, en el registro oficial. Ecuavisa formuló un pedido de información al Servicio de Rentas Internas para conocer si exportadora Noboa se benefició de esta figura, pero no tuvo respuesta. Por decreto ejecutivo, desde el 25 de septiembre, Alejandra Navarrete dirige esta institución, pero en 2012 fue gerente tributaria de Corporación Noboa. El mandatario reposteó la tarde de este miércoles este mensaje en sus redes sociales, suscrito por la familia Noboa A y por Leonardo Noboa. La carta hace alusión a 75 años de funcionamiento de las empresas de la familia. En la parte pertinente dice que las obligaciones de las empresas han sido pagadas en su totalidad y que actualmente la deuda con el Estado es cero. No ha habido un pronunciamiento oficial desde el gobierno.